Vamos a hacer una oración antes. Señor, sea tu Espíritu Santo la fuerza y la fuente de bendición a nuestras vidas esta tarde. Que sea tu Espíritu pleno, que pueda hablar a nuestra pobreza y a nuestra necesidad, y que podamos ser alimentados como esas ovejas débiles, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, y esta es tu palabra, que es el alimento más exquisito, Señor. Tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad, y esa verdad nos haga quedar maravillados de quién eres tú, Señor, de lo que tú has hecho, Padre. Todo nuestro ser hoy pueda alabarte y glorificarte, Dios. Dios de gloria, Dios poderoso, Dios nuestro Redentor, nuestro Maestro, Señor. A ti damos toda la gloria. Bendícenos y tu palabra pueda ser ese instrumento maravilloso para salvación, para fortaleza, para instrucción a tus hijos. Amén. Verso 39, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. 700 años antes, aproximadamente, Isaías, el profeta, escribió acerca del Mesías, que en este caso ya está personificado en Jesús. Él sería lo que Isaías dijo en ese capítulo 53, verso 3, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y los evangelios nos narran, todos los evangelios nos describen que Jesús lloró. Lloró en una instancia por la dureza del corazón de su pueblo Israel, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque les amó y porque les visitó, y ellos no quisieron oír, porque endurecieron su corazón. El Jesús no solamente lloró por su pueblo, sino que él también, usted no sé si recuerda, cuando él sanó a ese sordomudo, dice que gimió, que él tomó tierra, ¿se acuerdan? Puso saliva y luego puso sus ojos, y dice que él gimió, él lloró. Y luego, en Marcos 8, verso 12, se nos describe que Jesús lloró inclusive por el liderazgo religioso de su tiempo, por esa hipocresía que existía en la gente que debería de ser la guía espiritual para los suyos. Y en Juan capítulo 11 se nos narra que Jesús fue
a esa tumba, y delante de esa tumba de Lázaro dice que Jesús lloró. Y finalmente, apenas el domingo pasado, cuando Jesús baja a Betania y ve aquel lugar, aquella ciudad, a lo lejos, dice que Jesús lloró al ver a Jerusalén. Porque sabía el castigo que vendría para quién, para ellos. Entonces, Jesús había mostrado lágrimas en diferentes momentos, pero fue una noche antes, ese día jueves, antes de morir, una noche antes, donde Él experimentó el dolor más profundo. El lugar lo conocemos como el huerto de Getsemaní, donde Él imploró con lágrimas, y Hebreos 5, verso 7 nos describe que lloró o que clamó al que le podía librar de la muerte. Y fue oído, dice Hebreos, fue oído por su temor reverente. Lo que quiero decir, hermanos, es que es imposible poder comprender la tristeza de nuestro Señor Jesús al enfrentar la muerte y cómo cargó Él el pecado del mundo. Porque cualquier persona que abre la palabra de Dios y trata o intenta describir y entender lo que Jesús soportó, es un reto completamente. No hay alguna experiencia que pueda tratar de ser similar a lo que Jesús experimentó en este proceso de su muerte. No hay ninguna historia similar en toda la humanidad y en todos los hechos narrados. La tentación en el huerto nos confronta. Nos confronta en primer lugar porque hay un profundo misterio allí. Y también este relato del huerto nos sorprende al ver la agonía, la profunda agonía de Jesús al enfrentar la cruz. Y no solamente enfrentó la cruz, sino enfrentó la ira de ¿quién? De su Padre. Y por otro lado, este propio texto nos asombra con la intensidad de la más grande batalla de la tentación, contra la tentación. Yo quiero decirle que el único objetivo de Satanás era impedir que Jesús fuera a la cruz. Ese era su objetivo. Porque él sabía que ahí en esa cruz, él moriría como el sustituto. El sustituto de nosotros, los pecadores. Y en esa cruz él cumpliría el plan preordenado divinamente. Y eso fue lo que buscó el diablo al tentarlo desde el inicio de su ministerio, allá en los 40 días de la tentación. Satanás tendría su hora. Y si usted lee el verso 53 de Lucas 22, a esa hora se le llamaba o se le llamaría la hora y la potestad de ¿qué, hermanos? De las tinieblas. En el propósito de Dios, este fue el momento determinado para que el diablo hiciera todo lo posible para impedir que el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios finalmente fuera puesto como sacrificio expiatorio, propiciatorio por la humanidad. Ahora, tan intenso fue el conflicto que el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, verso 34, nos dice que Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte.
Son las palabras que ocupa Marcos. Pero finalmente, cuando la batalla acabó, Satanás sería derrotado, Jesús saldría finalmente triunfante y horas después sería clavado en la cruz. Clavado en la cruz no como el fin, clavado en la cruz como el triunfo sobre el pecado. Y fue entonces un jueves como hoy, al terminar el jueves y principios del viernes, o al iniciar el viernes, cuando Jesús salió de aquel aposento, usted no recuerda, el aposento alto donde celebraron la Pascua él con sus discípulos, y salió de allí, y entonces fue, dice Juan 18, se fue como solía ser. ¿A dónde, hermanos? Al monte de los olivos. Como solía, dice Juan, como habitualmente lo hacía. Y los otros 11, ¿por qué digo los otros 11? Porque ya no está ¿quién? Ya no está Judas. Dice el texto que los otros discípulos también le siguieron. Me va siguiendo. Estoy en Lucas 22, ahí estoy en ese texto que estoy avanzando. Ahora, yo quiero decirle que en la Pascua, como hoy en día, ¿qué se siente, hermanos? Calor. Y por la noche muchos de nosotros ni siquiera necesitamos la cobija, ¿o sí? Por lo tanto, lo que quiero decirle es que en ese tiempo, durante la Pascua, el Monte de los Olivos era un lugar suficientemente cálido para poder descansar o inclusive dormir con tranquilidad en ese lugar. El Monte de los Olivos estaba localizado al oriente de Jerusalén y a través del valle del Cedrón estaba ubicado. Ese monte, o en ese monte había un huerto. El nombre del huerto nos dice en Mateo 26, era el huerto de ¿qué, hermanos? De Getsemaní. Y Getsemaní, usted sabe, significa prensa de aceitunas, o donde se prensan las aceitunas. Era un huerto privado, quiero decirle, como bien sabe, un huerto privado. Y generalmente los huertos privados son propiedad de gente que, hermano, gente con dinero. Muy seguramente un hombre rico que seguía a Jesús, o seguidor de Jesús, era el que le permitía constantemente a Jesús junto con sus discípulos pasar a ese, ¿qué, hermanos? A ese huerto, donde ellos dormían y Jesús que oraba. Y en este huerto fue aquí donde hubo un gran conflicto, un conflicto sobrenatural de Satanás contra quién, hermanos, contra Jesús. Y fue la oración de Jesús a su Padre lo que hoy trataremos de ver en 4 elementos. El primero, verso 40, por favor. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en ¿qué? En tentación. Primer elemento, hermanos, prevención. Esta oración, en este jueves santo del 2022, nos enseña a usted y a mí que la oración tiene que ser siempre una oración preventiva. Muchos de nosotros oramos después de y no antes de. Jesús oró antes de ser tentado, y yo diría durante todo su caminar hasta la cruz. Y es cierto que, como nos dice Juan 5, que él no podía pecar. Aunque él no podía pecar, sí podía ser, ¿qué, hermanos? Tentado. Pero la tentación que él enfrentó fue muy distinta a la nuestra. Y lo voy a explicar, hermanos. Los creyentes
nos dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, lo sabe usted, versículo 17, de memoria lo sabemos, ¿verdad? Somos nuevas, ¿qué? Criaturas. Al ser nuevas criaturas, nosotros estamos en realidad encarcelados en esta cárcel que le llamamos cuerpo de ¿qué, hermanos? Cuerpo de carne, de muerte, lo dice Pablo, ¿lo recuerda? Entonces, ahora nuestra habitación es este cuerpo. Un cuerpo susceptible, vulnerable, pero estamos aquí en un cuerpo no redimido. Un momento cuando seamos llamados, nuestros cuerpos serán, ¿qué, hermanos? Redimidos, transformados. Pero ahora estamos en este cuerpo de carne, no redimido. Y por lo tanto fácilmente somos, ¿qué, hermanos? Seducidos, convencidos, tropezamos. Y somos seducidos por las cosas que aún, las ruinas que están en este cuerpo. Y Satanás, en realidad, tienta a cada creyente para que se aferre al pecado, para que no lo deje, para que siga cargándolo, para que no madure. Para eso quiere Satanás tentarnos, para que usted no abandone su pecado, para que lo traiga. Cada creyente lucha, o luchamos, mejor dicho, contra ser atraídos hacia el pecado. Luchamos contra ese deseo de abandonar el pecado y tomar o adoptar la justicia, tomar la santidad de Dios y la pureza de su palabra. Pero creo que sí entendió para qué somos tentados nosotros, para no dejar el pecado, ¿ok? De forma resumida. Pero por otro lado, el Señor Jesús en el huerto del Getsemaní, a contrario sensu de lo que nosotros enfrentamos, Él fue tentado para, escuche bien, porque Él era perfectamente justo, ¿cierto o no? Perfectamente santo. Y cada pensamiento de Él es santo, ¿cierto o no? Y cada deseo de Él es ¿qué? Es santo. Y cada palabra de Él es ¿qué? Pura, justa. Sus mandamientos son todos ¿qué? Justos. Porque su ley es perfecta. Todo pensamiento, toda su palabra, todo su caminar, todos sus pensamientos son justos. Él es justo en pensamiento, en palabra y en obra. Él es santo. Y mientras nosotros luchamos por abandonar el pecado y adoptar la santidad, Jesús luchó por hacer a un lado su santidad. Nosotros luchamos por que la santidad de Dios sea puesta en nosotros, pero Él luchó para hacer a un lado su santidad y para convertirse, para ser hecho pecado. Porque Él fue hecho pecado, ¿por qué, hermanos? Por nosotros. No sé si estoy explicando claramente. Nosotros queremos abandonar el pecado, pero Él hizo a un lado su justicia, su santidad, porque Él fue hecho maldición por nosotros. La tentación de Él fue totalmente opuesta a la nuestra. Él no estaba lidiando con los impulsos pecaminosos con los que ustedes y yo luchamos para volverse santo, sino contra los impulsos santos, escuche bien, a fin de que Él fuera hecho pecado por nosotros. Así lo dice, al que no conoció pecado se hizo ¿qué? Pecado, según los Corintios capítulo 5, 21. Satanás lo tienta a usted y a mí para que nos aferremos al pecado, pero a Jesús Satanás lo tentó para que se aferrara a su santidad y que no quisiera o que no fuera hecho, ¿qué, hermanos? Pecado. Cristo sabía que la batalla más grande de su vida sería estar separado de quién, hermanos, de su Padre.
y de esta manera soportar la ira del Padre sobre él, la ira del pecado. Juan 17, ¿qué hay en Juan 17? Está la oración de Jesús, previo a este momento, ¿cierto o no? Y en Juan 17, verso 5, Jesús clama al Padre y le dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo, ¿qué hermanos?, fuese. Esa fue la oración que Jesús hizo para que el Padre lo fortaleciera. Lo fortaleciera en el Calvario y finalmente lo restaurara en la gloria eterna. Y aunque Jesús estaba totalmente concentrado en la lucha, el Señor Jesús se preocupaba, escuche bien, ¿por quiénes, hermanos? Por nosotros, por los suyos. Jesús tenía un objetivo, y orar y prepararse para ir a dónde, hermanos, a la cruz, ¿cierto? Él estaba concentrado en eso, pero Jesús no deja de amar a quienes, hermanos, a los suyos. Y es por eso, hermanos, que aún a pesar de estar concentrado en su objetivo redentor y en su plan de redención, Jesús se acuerda de los suyos. Y como sabía, hermano, el Señor Jesús también sabía que ellos también serían tentados en esa noche. Y tenían que estar listos para poder enfrentar la lucha y la tentación. Y así como Él se preparó a través de la oración, ellos también debían, ¿qué, hermanos? Orar, prepararse. Verso 40, por lo que dice el verso 40, cuando llegó, les dijo: orad, ¿qué? Que no entréis en tentación. Ahora, yo quiero decirle que antes había dejado a los 8. 8 dejó a la entrada de ¿qué? Del huerto. Esto usted lee Mateo 26. Acuérdense, Mateo 26 es el paralelo de Lucas 22 y de Marcos 14. En Mateo 26 se nos dice que él había dejado a los 8 a la entrada del huerto y él había tomado consigo ¿a quién? A Pedro, ¿a quién más? A Jacobo y ¿a quién? A Juan. Estos tres, los más cercanos de Jesús. Ellos tres le acompañaron y nos dice en Marcos 14, verso 33, que luego los dejó a ellos para ir a solas y luego regresó más tarde y les encargó otra vez que oraran para que no cayeran en tentación. Eso está, repito, en el versículo 38 de Marcos 14 y está también en Mateo 26, verso 41. Y hermano, este momento de la oración del huerto de Getsemaní es un perfecto ejemplo del equilibrio entre la soberanía divina, escuche bien, la soberanía divina y la responsabilidad del hombre. Jesús ya había orado para que la fe de sus apóstoles o de sus discípulos no decayera. Lucas 22, verso 32. Pero eso, escuche bien, que Jesús orara por ellos no los eximía de que ellos dejaran de, ¿qué, hermanos? De orar. Él había orado por ellos para que su fe no les faltase, para que no cayeran en tentación, para que fueran sostenidos. Pero la obligación de ellos también era, ¿qué, hermanos? Orar. Era su responsabilidad también. Y por lo menos 2 veces antes, Jesús ya les había enseñado a orar específicamente para que no cayeran en tentación. Está en Mateo 6, usted lo sabe. Mateo 6 es el ejemplo, el tan conocido Padre, ¿qué, hermanos? Padre nuestro. Al final de la oración, líbranos de qué. Y no nos dejes ¿qué? Caer en tentación. En Lucas 11, la lección es clara y tengo que decirlo. Anote esto, grábelo. Ni siquiera Cristo se enfrentó a la tentación sin orar.
Por lo tanto, hermanos, la pregunta es, ¿cómo se nos ocurre a nosotros vivir esta vida sin qué, hermanos? Sin orar. ¿Cuánto más ellos, sus apóstoles, y cuánto más nosotros, usted, yo, necesitamos orar? Debemos hacer lo mismo. Porque los que oran de manera apropiada, hermanos, deben, escuchen bien, usted en esta vida tiene que vaciarse, quitarse, olvidar, dejar atrás toda su confianza en ¿quién? En usted. Quite su confianza. No puede usted confiar en usted y confiar en Dios. No, hermanos. Toda la confianza tiene que ser puesta en Dios. Quite su confianza. Deje de pensar que usted es fuerte. Deje de pensar que usted es, que tiene capacidad. Porque en el momento que usted se llena de orgullo, en el momento que usted piensa en lo que usted tiene, en lo que usted es, en los logros que usted ha hecho, en lo que usted ha alcanzado, usted está dejando fuera la confianza en Dios. Cada uno de los salmos en muchos momentos nos dice, toda mi confianza está en ¿quién? En ti. He puesto mi confianza en ¿quién? En ti. Si hay algo que tenemos que aprender a hacer, hermanos, es quite toda su confianza en usted o en los suyos o en la gente cercana. Y que toda su esperanza y su confianza sea Jesucristo. El orgullo espiritual, la sobrevaloración de su capacidad, nos hace perder la confianza en Dios. Estamos pidiendo ayuda primeramente a los hombres, en lugar de pedir ayuda. La ayuda que únicamente viene de dónde, hermanos. Alzaré mis ojos. Alzaré mis ojos. Alce sus ojos cada día. Las palabras de Jesús entonces son una advertencia en contra de ser atrapados sin orar. Si quiero entenderlo, Satanás nos está buscando siempre. Siempre es el león que está alrededor de nosotros como hermanos, rugiendo, buscando a quién devorar, a quién destruir. Pero Satanás no podrá si lo encuentra usted orando. Sin embargo, lo lastimará y lo destruirá sin oración. No dejes de orar por tus hijos. No dejes de orar por tus padres. No dejes de orar por aquellas personas que amas, por la gente que está alrededor tuyo. No dejes de orar. Porque Satanás te puede sorprender sin oración y serás atrapado y lastimado y humillado. Entonces, las palabras de Jesús aquí es orar para que no entréis en ¿qué? En tentación. Ora antes de que puedas ser atrapados y entonces puedas sentir el golpe profundo del pecado. Pero las palabras de Jesús también se convierten en una promesa siempre, porque Dios al corazón contrito y humillado, que hermanos, no desprecia. Y cada vez que clamas a Jehová, Él te escucha. Y cada vez que tú te derramas en oración, en una oración sincera, Él oye nuestro clamor. Pero cuando has dejado toda la confianza de toda la gente, de toda tu fuerza, de todo lo que eres, y has confiado únicamente en Cristo. Verso 41, por favor, avance porque el tiempo
corre. Verso 41, y Jesús se apartó de ellos, ¿a qué, hermanos? A distancia como de un tiro de piedra, y puesto de pie, ¿qué hizo? De rodillas, oró. El primer elemento que vimos es prevención. Segundo elemento que vemos es la angustia. Lucas, yo quiero decirle que el Evangelio de Lucas no incluye detalles como los que los da Marcos o nos da Mateo, porque Mateo y Marcos nos dicen que Jesús se apartó primeramente de Pedro, de Jacobo y de Juan, y que él oró. Y que Jesús fue a ellos un par de veces, y sin embargo los halló como, hermanos, durmiendo. Mateo 26, versos 39 al 45, y Marcos 14, 35 al 42. Pero Lucas nos dice que después de ir a la distancia como de un tiro de piedra de los 3 apóstoles, donde estaría solo, dice la Escritura que puesto de rodillas, ¿qué hizo, hermanos? Oró. Ahora, yo quiero comentarle, porque quizá no conocemos de costumbres judías, porque ¿cuántos judíos tenemos aquí? No hay judíos, ¿verdad? Qué bueno. Ah, no es cierto. También queremos los judíos cristianos, ¿verdad? Mesiánicos. Lo que quiero decirle es que la costumbre judía era orar de pie, no de rodillas. Y bueno, esto lo podemos ver en Mateo 6, verso 5, Marcos 11, Lucas 18. Pero dice aquí el texto que Jesús se puso de rodillas. Y no solamente esto, sino que Mateo agrega, escuche bien, que su rostro fue puesto en donde, hermanos, en el suelo, que se postró, que postró su rostro. Verso 39 de Mateo 26. Y Hebreos 5 nos dice que Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Lo que quiero decirle, hermanos, es que todos estos pasajes nos muestran la intensa agonía de Cristo en ese momento. Porque como dije al principio, 700 años, Isaías nos había dicho o había escrito que Jesús era el varón de qué, hermanos, de dolores. Y por lo tanto ese momento era un momento profundamente entristecedor, desconsolador. ¿Pero por qué, hermanos? Hubo varias cosas que fueron golpeando su qué, hermanos, su corazón, que fueron deprimiendo y llevándolo al punto de esta angustia, a este dolor tan profundo. Y puedo mencionar algunos: el rechazo del pueblo, porque él fue a ellos y el pueblo simplemente lo rechazó. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fue rechazado de los hombres, dice Isaías. Y no solamente eso, sino que fue traicionado por uno de sus discípulos. Judas, el desertor, lo traicionó. Y no solamente había tristeza en su corazón por el rechazo de su pueblo, en la traición de Judas, sino porque sus discípulos, lejos de mantenerse unidos, empezaron a, ¿qué, hermanos?, a discutir, a pelear. Y no solo eso, sino que terminaron, ¿qué, hermanos?, abandonándolo. Y si podemos sumar a esto, luego hubo un rechazo y una negación. ¿De quién, hermanos? De Pedro. Y a estos podríamos sumarle la injusticia de los hombres, por la cual el príncipe de verdad y la fuente de toda justicia terminó siendo condenado en el tribunal corrupto y fue asesinado en mano de perversos hombres, de gente que le escarneció, que se burló, que se humilló, porque él fue humillado hasta lo sumo. Y todo eso, escuche bien, palidece en comparación con la realidad de que la ira de su Padre contra los pecados de los elegidos finalmente caería
sobre la persona intachable de Jesucristo. O sea, hermano, quiero que entienda, el rechazo del pueblo, la traición de Judas, la negación de Pedro, el abandono de sus discípulos, la traición de toda esa gente que le amaba y que dijo amarle y adorarle y reconocerle como el Hijo de Dios, que cantaron los hosanas y dijeron bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo eso, en realidad, por más doloroso que fuera, el punto aquí es que no fue tan fuerte, sino haber cargado con la ira de quién, hermanos, de su Padre, por causa de los pecados, de nuestros pecados, que fueron depositados en esa cruz, y la ira de Dios vino completamente sobre la persona de Jesús. La persona perfecta, la persona de Jesús sin ningún pecado. Y hermano, triunfar sobre la tentación implica experimentar el doloroso ataque del pecado. A ver, yo quiero que usted trate de recordar esto. Triunfar sobre la tentación implica experimentar el doloroso ataque del pecado, el ser rechazado por esto y luego agonizar en oración para finalmente ser liberado del pecado. Si hay algo que tenemos que amar, hermanos, es la santidad. Y odiar, amamos la santidad y odiamos, ¿qué, hermanos? El pecado. No podemos hacer las dos cosas. Amamos la santidad de Dios, buscamos su santidad y odiamos el pecado. Y de esa manera sentimos la agonía que esta genera, porque hay una lucha contra el pecado. Y eso puede producir esa clase de oración como la que Jesús hizo, pero es la oración que triunfa. La oración que agoniza, que derrama el alma, la oración que es puesta como una ofrenda clara, y esa oración que lleva finalmente a triunfar sobre la tentación. Verso 42, por favor. Rendirse, prevención, angustia, rendición. A la rendición quizá es un término que no ocupamos mucho. Solo de niño decimos me rindo, ¿no? Rendirse es me sujeto a ti. No más es rendirse, ¿no? Pero rendirse significa no más de mí. Rendirse significa que obedezco, me someto. Verso 42, por favor, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga a mí sino la tuya. Quiero decirle, hermano, el propósito, escuche bien, y esto si quisiera que lo tratara de usted de escribir o recordar, el propósito de la oración, de toda oración, debe de ser uno, hacer la voluntad de Dios. Si usted ora por hacer su voluntad, esa no es oración. Eso es, no quiero describirlo, pero eso no es orar. Toda oración debe de buscar hacer la voluntad de Dios. Los que en verdad sienten la aflicción causada por el pecado, el dolor de la tentación, están motivados a obedecer, a someterse aquí, hermanos, a Dios. Voy a hacer un rápido lecturas de Salmos. Salmo 40, verso 8. David está aclamando a Dios y le dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y el Salmo 143, verso 10, el mismo David suplica y dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. De tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
Y en Mateo 6, nuevamente repito, la oración modelo que Jesús enseña a sus discípulos, dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y Juan escribe en la primera carta, por favor, de Juan, en el capítulo 5, versos 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué quiero decirle, hermano? Rendirse a la voluntad de Dios es fundamental para orar. Repito, rendirse a la voluntad de Dios es fundamental para orar. La petición de Jesús, escuche bien, del texto que estamos diciendo: Padre, si quieres, pone una vez más el contraste entre la tentación de Él y la de los creyentes. Cristo se sometió a la voluntad del Padre para ser hecho, ¿qué, hermanos? Pecado. Y sin embargo, habíamos dicho que los creyentes oramos para someternos a, ¿qué, hermanos? A la voluntad de Dios, a abandonar el pecado y abrazar la santidad de Dios. Marcos, el Evangelio de Marcos, nos dice que Jesucristo se dirigió al Padre en lo más íntimo, o de una forma más íntima, con este calificativo tan hermoso que menciona Marcos, de una forma muy familiar, y ocupa el término Abba. ¿Lo recuerdan? Muestra con esto Marcos la intensidad de su súplica. Porque quiero decirle que ningún judío podía orar diciendo que Padre. No oraban así. Eso sería, ¿qué, hermanos? Una blasfemia. Pero Jesús usa este vocablo afectivo de Abba para referirse a Dios, rogando que su amor íntimo lo rescate. Pero lo rescate si Él quiere. Hágase, ¿qué? Tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Sálvame si qué, si tú quieres, pero si no me salvas, no lo hagas, Dios, porque yo quiero hacer tu voluntad. Ahora, hermano, yo quiero terminar con esto. La palabra copa se relaciona muy a menudo en el Antiguo Testamento con la palabra juicio. Puedo darle muchos pasajes: el Salmo 11, el Salmo 75, Isaías 51, Jeremías 25, Lamentaciones 4, Habacuc 2, Zacarías 12, donde se ocupa la palabra copa como una descripción de juicio. Y en este pasaje, la palabra copa también se refiere a la agonía, a la culpa, a la ira relacionada con el juicio de Dios, porque finalmente Jesús en esa cruz experimentaría la agonía y el sufrimiento del juicio de Dios. Algunos han imaginado que la súplica del Señor Jesús, que dice: si quieres, pasa de mí que esta copa, fue una señal de debilidad de parte del Señor Jesús. Es la opinión que algunos hacen. Sin embargo, la absoluta santidad de Jesús, escuche bien, la absoluta santidad de Jesús demandaba que retrocediera ante la idea de cargar con, ¿qué, hermanos? Con el pecado. A ver, hermanos, santidad y pecado pueden estar, ¿qué? No podía. Es ese punto. La absoluta santidad de Jesús demandaba que retrocediera ante esta idea de cargar con el pecado, con la culpa, con el juicio y con la ira.
respuesta era posible para el plan perfecto de Dios y para su Hijo Cristo. Jesús aceptó finalmente la cruz porque era el plan de Dios. Y en Juan capítulo 12 se nos dice que Él dice: de cierto os digo, que si el grano, son palabras del Señor Jesús, ¿lo recuerdan? Que si el grano no cae ¿qué? En la tierra y muere y queda solo, pero si muere, ¿qué hace? Lleva ¿qué? Mucho fruto. Y en el versículo 27 de Juan 12 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora he llegado. O más para esto he llegado a esta hora. Y si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré ¿a qué? A mí mismo. Y en Marcos 8, verso 31, dice que Jesús comenzó a enseñarles a los discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hermano, en el último viaje a Jerusalén, Jesús, volviendo a tomar a los 12, les comenzó a decir las cosas que le habían de pasar. Acompáñenme, por favor, Marcos 10, vamos a terminar. Dice el verso, Marcos 10, por favor. Estoy leyendo del verso 32, el verso 33. He aquí que subimos a Jerusalén. Bueno, dice el verso 32, a la mitad. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le ¿qué? Le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermanos, a pesar de sufrir los ataques de Satanás, del diablo, más allá de la capacidad de cualquier mente humana para experimentar o concebir y de agonizar entre la posibilidad de cargar el pecado del mundo, Jesús se sometió por completo a la voluntad de su Padre y convertirse en la ofrenda por el pecado. ¿Con qué propósito, hermanos? Para pagar por nuestra redención. Para, hermanos, la redención de los elegidos, de nosotros. Cumplir ese propósito de Dios. Y por consiguiente, Él oró de esta manera, como lo leemos en Lucas 22, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Y Él oró: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es allí donde Jesús demostró pronto la realidad de esa rendición. Él se rindió a la voluntad de Dios cuando le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de ¿qué? De beber. Verso 43, por favor, nos ponemos de pie, de Lucas 22. Prevención, agonía, rendición y ahora renuevo. Verso 43. Y dice: y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué, hermanos? Para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba como, hermanos, más intensamente. Y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Verso 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló como, hermanos, durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. El hecho de que Jesús se le apareciera un ángel del cielo, eso era poco frecuente. Entre su nacimiento, resurrección,
Solamente 2 veces aparecieron ángeles en la vida de Cristo. La tentación del desierto, ¿lo recuerda usted, hermano? Y este momento del muerto. Pero lo que tengo que decirle, porque no tengo más tiempo, es que este cuarto elemento, hermanos, es que después de orar a Dios, en nuestro caminar constante, después de sufrir lo que se batalla en la lucha con la tentación, y después, hermano, no solamente de esa agonía, sino de esa sumisión, rendición a Dios, finalmente Dios trae la fortaleza para quienes, hermanos, para sus hijos. Dios no va a dejarlo nunca solo. Dios es la fortaleza de sus hijos. Él es la fuerza, lo que fortalece el alma de cada creyente. Él es nuestro compañero fiel. Él es nuestro amante, Señor. Ore a Dios fielmente. Ore aún a pesar de la agonía del pecado. Ríndase a sus pies. Ríndase completamente. Y Dios lo abrazará con sus alas y lo fortalecerá. A Él será gloria.